esta intervención con una buena noticia que tiene que ver con la mesa del Congreso. Si la semana pasada celebrábamos el desbloqueo de la ley de bebés robados, esta semana es un placer anunciar que hemos arrancado al Partido Socialista el desbloqueo de la Ley de Calidad de la Sanidad, una ley que es el resultado de una iniciativa legislativa popular que impulsaron los colectivos sanitarios y los sindicatos y que buscaba que en este país haya ratios mínimas de enfermeras en la sanidad pública. Desde Podemos pensamos que frente a la demolición calculada de la sanidad que estamos viendo en comunidades como Madrid o como en Andalucía, pues este Gobierno de coalición tenía que apostar por reforzar la sanidad pública y por proteger a los profesionales sanitarios. Y, como ustedes saben, también estamos negociando con el Partido Socialista el desbloqueo de otras dos leyes que nos parecen muy importantes. Me refiero a la ley de la ELA y a la ley de salud mental. Esta última, además, nos parece urgente. Fue una ley que presentó Unidas Podemos, porque los últimos datos señalan que en nuestro país se producen 11 suicidios al día, mientras que mucha gente que está pidiendo cita actualmente para un psicólogo tiene que esperar, pues en muchos casos, meses para recibir una atención que puede ser urgente. Por otra parte, cambiando de irme a la situación económica, una situación cada vez más preocupante que está afectando a decenas de miles de personas, de familias y a la mayoría social de este país. Estamos hablando de que la inflación subyacente ha subido este último mes como consecuencia de la subida injustificada de los alimentos y del Euribor, pero además pensamos que lo que viene puede ser peor. Estamos hablando de que la subida de hipotecas de tipo variable puede suponer un aumento de hasta 400 euros al mes y esto es inasumible e impagable para las familias trabajadoras. Y en este escenario difícil, como digo, Unidas Podemos, vamos a volver a poner sobre la mesa dos propuestas que nos parecen también urgentes y en las que vamos a intentar convencer al Partido Socialista. En primer lugar, pensamos que hay que topar el diferencial del Euribor para las hipotecas de tipo variable para que las familias no tengan que elegir entre pagar la hipoteca o comer y evitar así que vuelva el drama de los desahucios. Y, en segundo lugar, tenemos que poner un tope a una cesta básica de alimentos, como permite, por cierto, el artículo 13 de la Ley de Comercio Minorista y como ha hecho también, por cierto, el Gobierno de Francia. La diferencia es que allí los grandes supermercados parece que han aceptado bajar sus márgenes de beneficio, mientras que en España eso no pasa y prefieren seguir forrándose a costa del bolsillo de las familias. Por eso, como aquí los supermercados se niegan a moderar sus abultados beneficios, creemos que ya no hay que pedirles nada más. Hay que obligarles con el Boletín Oficial del Estado en la mano. Y esto, además, entendemos que es algo que va a acabar pasando en nuestro país, porque la situación se vuelve cada vez más insostenible para las familias. Y al final pasará como con el tope del gas, que al principio el Partido Socialista decía que era una medida populista e imposible de realizar, y ahora pues van sacando pecho de esa medida en Europa. Pero a nosotros, lo hemos dicho otras veces, no nos sirve tener la razón dentro de 6 meses. Queremos negociar esta medida con el PSOE ahora y proteger de esta forma a las familias. La reforma de la ley del solo sí es sí que vamos a tener esta tarde en el Congreso de los Diputados. Miren, todo apunta a que hoy puede ser un día muy triste para los derechos de las mujeres en este país. Después de que la presidenta Meritxell Batet anuncie el resultado de la votación de esta reforma, vamos a ver cómo las bancadas de la derecha y de la ultraderecha se levantan a aplaudir una reforma de ley que retrocede en derechos de las mujeres. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer la bancada del Partido Socialista? ¿Se va a quedar sentada o se va a levantar junto con Abascal y junto con el Partido Popular a aprobar una ley que es suya y que nos retrotrae al Código Penal de la Manada? Nosotros pensamos que todo esto es un disparate y creemos que todavía estamos a tiempo de evitarlo. Desde el Ministerio de Igualdad se han buscado todas las vías para evitar esta situación absurda donde PSOE, Partido Popular y Vox aplaudan una vuelta al Código Penal de la Manada y, desde luego, lo vamos a seguir intentando hasta el final, hasta el último minuto, para evitar lo que entendemos que es una imagen terrible a un día del 8 de marzo.
Y no quería terminar sin dejar de referirme a la condena histórica del expresidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Histórica porque es la primera vez que un presidente de la región de Murcia es condenado por corrupción, en este caso por prevaricación, y porque también abre la puerta a acabar con 27 años de impunidad del Partido Popular en la región de Murcia. Y esto, además, no acaba aquí. Tenemos que recordar que el presidente actual de la región de Murcia, Fernando López Miras, fue nombrado por Pedro Antonio Sánchez, por el presidente condenado, en 2017, y si hoy gobierna en la región es gracias a que se compró 7 tránsfugas en la Asamblea Regional. Estos son los varones que tiene el señor Feijóo. Si el presidente del Partido Popular quiere tener alguna credibilidad, debería disolver hoy mismo la dirección del Partido Popular en la región de Murcia y nombrar a una gestora para regenerar ese partido en la región de Murcia. Es la única salida digna de un partido que tiene ya a un presidente condenado, como es Pedro Antonio Sánchez, que tiene a otro expresidente de la región de Murcia, que va a ser también juzgado como Ramón Luis Valcárcel, y al frente de la región de Murcia, al hijo político de los dos, al señor López Miras. Por tanto, con esto acabaríamos esta primera intervención y quedo abierto a las preguntas que me quieran realizar. En el Senado reconoce que hay 443.000 fijos discontinuos que no contabilizan en las cifras del paro, es decir, habría un paro oculto. ¿Y la pregunta es? Bien, entiendo que el Gobierno está aportando esa información y, por tanto, si aporta esa información, se contabiliza. Siguiente pregunta. Sí, gracias, portavoz. Sobre la ley del solo sí es sí, ustedes dicen que hay margen para el acuerdo, pero lo cierto es que con la votación de hoy el PSOE da un paso y decide sacar la tramitación junto con el PP. Me gustaría saber si Podemos considera que con este paso el PSOE está traicionando al feminismo, si ustedes consideran que esto es un retroceso, ¿qué sentido tiene que Podemos siga manteniendo el Ministerio de Igualdad a la vista de que luego el PSOE enmienda una ley que el propio Ministerio de Igualdad no quiere que se cambie? Gracias. Mire, nosotros le hemos dicho la verdad a la gente. La LOGIL no tenía un problema en la escala penológica. El problema ha sido la reacción de un sector minoritario de la Judicatura que ha aplicado la ley mal. Pero esto ya pasó con la ley de violencia de género de Viviana Aido en el año 2004. Hoy todo el mundo la reconoce como un avance feminista, pero entonces los jueces se elevaron hasta 200 cuestiones de inconstitucionalidad. Para que ustedes me entiendan, eso significaba que cuando una mujer agredida por su expareja llegaba a un juzgado, se encontraba con un señor juez que, en lugar de iniciar el procedimiento penal, le decía al Tribunal Constitucional que la legislación era inconstitucional, dejando desamparada a esa mujer que quería ejercer su derecho a la protección por parte del Estado. Desamparada, además, durante 4 años, que fue lo que el Tribunal Constitucional tardó en resolver la cuestión. Por tanto, no es la primera vez que ha habido un ataque a los avances feministas, pero nosotros sabemos que el Partido Socialista aguanta más la presión de la derecha política, pero sobre todo de la derecha mediática. Nosotros estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para salvar lo que entendíamos que era un avance feminista. Vamos a intentarlo hasta el final, pero efectivamente usted señala algo que es real. Si estos 2 meses que ha habido propuestas continuas por parte del Ministerio de Igualdad para llegar a ese acuerdo no ha sido posible, pues mucho nos tememos que el Partido Socialista sume sus votos a los de la derecha y a la ultraderecha para eliminar un avance que era fundamental, que lo exigía el movimiento feminista, que lo exigía así también el Convenio de Estambul, a un día solo del 8 de marzo. Hola, buenos días, portavoz. Quería plantear varias preguntas al hilo de la pregunta que le hacía mi compañero. Quería cuestionarle si, tras ser tan críticos con el PSOE en cuanto a su postura sobre esta reforma del solo sí es sí, si la fotografía va a ser finalmente la que parece que va a ser esta tarde, si esto para ustedes supone un punto de inflexión dentro del gobierno de coalición. También quería preguntarle, hablaba usted de la propuesta en Francia para topar alimentos.
hablaba de los supermercados. ¿Creen que el ministro Planas puede aceptar esta propuesta o van a intentar plantearle que la lleve a cabo? Porque las últimas semanas, al menos, desde su ministerio se han negado a llevar a cabo esta propuesta. Y, por último, quería preguntarle sobre la comisión de investigación del caso Mediador. ¿Cuál es la postura de Podemos al respecto? Gracias. Bien, respecto a la primera cuestión que me decía usted, la pregunta concreta era... Sí, supone un punto de inflexión para la coalición el hecho de que esta tarde parece que vayamos a ver una votación tan dividida en una ley tan importante para el Gobierno como la esta del solo sí es sí. Yo creo que es una imagen terrible. Es una imagen terrible que esta tarde la bancada de la ultraderecha, la bancada del Partido Popular, se vaya a levantar a aplaudir la reforma de una ley feminista propuesta por el Partido Socialista. Nosotros queremos evitarla. Lo hemos intentado evitar hasta el último minuto, pero desde luego no ocultamos que nos parece de una gravedad importante y que habrá que reflexionar. En cuanto a la segunda cuestión, nosotros entendemos que la diferencia con Francia, como he dicho, es que allí los grandes supermercados han decidido voluntariamente acotar sus abultados márgenes de beneficio, mientras que aquí los grandes supermercados dicen que no. Cuando eso pasa, cuando no es posible el acuerdo con una parte de los poderes económicos, pues un gobierno democrático tiene a su disposición el boletín oficial del Estado para proteger a las familias y para que no se especule con productos básicos de la cesta de la compra. Y respecto a la última cuestión, nosotros entendemos que estamos ante un caso de corrupción grave que nos preocupa, pero creemos que el primer interesado en esclarecer los hechos y en dirimir responsabilidades tiene que ser el propio Partido Socialista. Y por eso creemos que debe ser el Partido Socialista el que presente una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y nosotros la apoyaremos. Muy buenas. Ayer la dirección de Podemos dijo que el PSOE había traicionado al movimiento feminista y que se estaba alineando con la derecha y la extrema derecha. ¿Qué reacción espera mañana de las feministas en la manifestación del 8M? ¿Tiene a su juicio cabida un partido que traiciona a las feministas en una manifestación así? Gracias. Mira, el Ministerio de Igualdad ha hecho todo lo posible estas semanas para que no se rompiera la mayoría feminista en el Congreso de los Diputados, que ha impulsado transformaciones muy importantes durante esta legislatura. Y nosotros queríamos y queremos evitar una foto en la que se pongan de pie a aplaudir una contrarreforma de los avances feministas PSOE, Partido Popular y Vox. Creo que el Ministerio de Igualdad, si algo ha demostrado todos estos años, es que recogía el sentir, recogía las demandas mayoritarias del movimiento feminista, pero también lo que nos estaba exigiendo el Convenio de Estambul para erradicar de una vez por todas las violencias machistas. Creo que se plantea estos días si Podemos puede estar, o Unidas Podemos puede estar a gusto en un gobierno así. Nosotros creemos que tenemos que seguir defendiendo los derechos feministas en el gobierno de coalición y que, desde luego, la parte del gobierno que defiende la libertad sexual de las mujeres, que lleva al BOE las reivindicaciones feministas, que cumple con el Convenio de Estambul, esa parte del gobierno no es la que debe dimitir, porque es la parte del gobierno justamente que está con el feminismo y que está con el 8 de marzo. Creemos, sin embargo, que es posible todavía reconstruir esa mayoría que tenemos en el Congreso, que sabemos que es plurinacional, feminista y que es la que quiere seguir avanzando en derechos feministas. Por eso hoy el Partido Socialista, para sacar adelante su reforma, se tiene que apoyar en la derecha y en la extrema derecha. Rápido, gracias. Está explicando todo el rato que el Ministerio de Igualdad ha hecho todo lo posible, pero no concreta. ¿En qué consiste hacer todo lo posible? Hoy se ve la ministra de Igualdad con el presidente del Gobierno en el Consejo de Ministros. Ustedes llevan aquí toda la mañana, tienen junta de portavoces. ¿En qué consiste? No sé si podría concretar en una entrevista, en una contraoferta al Partido Socialista. No sé si lo puede explicar. Gracias.
Pues han sido varios los documentos que se han intercambiado entre ministerios para llegar a ese acuerdo. Nosotros pensábamos que la ley estaba bien hecha, que había un problema en su interpretación, como hubo un problema en su interpretación con la Ley de Violencia de Género del año 2004, y aún así, porque entendíamos que el Partido Socialista estaba sometido a una gran presión por parte de la derecha política, por parte de la derecha mediática y por el ala más conservadora de su propio partido, aceptábamos pues un cambio en la parte penal para dar una respuesta unitaria como Gobierno, pero desde luego lo que no podíamos aceptar es que se pusiera en cuestión el consentimiento como el centro de la ley. En el momento que eso no es posible, pues no ha habido acuerdo, pero desde luego quiero volver a reiterar que las compañeras del Ministerio de Igualdad nunca se levantaron de la mesa y ha sido el Partido Socialista el que no ha querido sentarse. Vale. Hola, portavoz. Su compañero Asens acaba de decir que no se acaba el mundo por votar diferente en la reforma. Usted, en cambio, dice que es una imagen terrible antes del 8M, que es un día muy triste. Yo quería preguntarle si en el seno del Grupo Confederal ha habido debate sobre cuál debe ser el voto, si todo Unidas Podemos va a votar en contra, si en contra es el voto que se ha decidido. Y luego, por otro lado, quería saber si nos van a trasladar las propuestas que le han hecho al PSOE, porque seguimos sin conocerlas. Muchas gracias. Bien, como saben, el Grupo Confederal entendía que esta cuestión que afectaba al Ministerio de Igualdad la tenía que liderar el Ministerio de Igualdad y, además, sabían que la voluntad del Ministerio de Igualdad era llegar a un acuerdo para salvar esa mayoría feminista del Congreso hasta el último minuto. Si el Partido Socialista llega al último minuto y decide sacar adelante la reforma con la derecha y con la ultraderecha, no sabemos si aplaudiéndola o no, pues el Grupo Confederal en su totalidad votará en contra de esta reforma del Partido Socialista. Respecto a las propuestas concretas tendrán que preguntar a las compañeras del Ministerio de Igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias.